Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en un día que para la Junta de Extremadura, para la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y para el Ayuntamiento de Badajoz consideramos un día importante. Es un día importante porque hoy estamos aquí gracias al resultado de un trabajo conjunto, de un trabajo de colaboración, de un trabajo de hablarnos entre administraciones y de llegar a acuerdos que permitan mejorar la vida de los ciudadanos. Hoy presentamos el convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, entre la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y entre el Cuerpo de la Policía Local de Badajoz. Tengo que recordar que el anterior convenio finalizó en el año 2018 y que por ese motivo no ha habido clases prácticas, formación práctica en la ciudad de Badajoz hasta esta última etapa en la que sí hemos podido ver a alumnos de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura formándose en las calles de Badajoz, pero en los últimos 5 años no ha sido así por la falta, entre otros motivos, por la falta de ese convenio que debió renovarse en 2018 y que no se renovó. Tampoco es que hiciera falta, puesto que evidentemente la Academia estuvo cerrada en los últimos 2 años y por tanto no es algo que hiciera falta. Pero sí les digo que normalizamos las relaciones y que fruto de esa normalización nuestros agentes de la Policía Local tienen que seguir formándose y que la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que se encuentra en la ciudad de Badajoz, tiene que mirar hacia el Ayuntamiento de Badajoz, hacia el Cuerpo de la Policía Local de Badajoz y por eso hoy firmamos este convenio. Este convenio es fruto también de un compromiso con el bienestar, con la seguridad de los ciudadanos. Este convenio aporta seguridad, aporta formación, aporta especialización, que es lo que requieren, nos demandan los cuerpos de la Policía Local de toda Extremadura, lo que nos piden los jefes de la Policía Local, los alcaldes, que sigamos formando, que sigamos especializando y, por tanto, este es un compromiso de la Junta de Extremadura y un compromiso del Ayuntamiento de Badajoz. La colaboración, como digo, es entre la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y el Cuerpo de la Policía Local de Badajoz y lo resumo en 4 aspectos clave. El primero de ellos, la formación selectiva por parte de la ASPEX para agentes y mandos de la Policía Local. El segundo de ellos, la homologación de cursos específicos bien organizados, bien desarrollados por el Cuerpo de la Policía Local de Badajoz. En tercer lugar, la puesta a disposición de instructores por parte de la Policía Local de Badajoz a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura para llevar a cabo el desarrollo de la instrucción en esa fase de internado de los alumnos en la academia. Y en cuarto lugar, y muy importante, tutorizar las prácticas de los nuevos agentes que se forman, de los nuevos alumnos que se forman en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Por tanto, este convenio, en primer lugar, proporciona una formación práctica a los alumnos de nuevo ingreso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y, en segundo lugar, una formación teórico-policial a los policías de la Policía Local de Badajoz. Quiere decir esto que es bidireccional. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura se pone al servicio del Cuerpo de la Policía Local de Badajoz para esa formación teórico-policial y el Cuerpo de la Policía Local de Badajoz se pone al servicio de la Academia para tutorizar las prácticas de nuestros agentes y de tal forma que los mismos puedan tener en grandes eventos esa formación práctica que requieren de cara a ir a sus destinos en cada uno de los ayuntamientos a los que posteriormente van. Como compromisos de las partes en este convenio, les resumo básicamente 6 de ellos de forma muy rápida, están todos contenidos en el convenio, pero sí me gustaría resaltar 6. En primer lugar, el uso de las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que se pone a disposición del Cuerpo de la Policía Local de Badajoz. La puesta a disposición del Cuerpo de la Policía Local de Badajoz de medios materiales y humanos para que nuestros agentes de nuevo ingreso puedan hacer las prácticas. En tercer lugar, recoger datos estadísticos de las prácticas, que es muy importante que desde la Academia podamos saber qué hacen nuestros alumnos en las calles de Badajoz, cuáles son los resultados y cuál es el impacto de cada una de sus acciones en esa formación práctica de cara a mejorar futuras promociones. En cuarto lugar,
asesoramiento por parte de la Policía Local de Badajoz, de los mandos, a nuestro cuerpo docente. En quinto lugar, acceso a las bases policiales de la Policía Local de Badajoz en las clases prácticas por parte de nuestros alumnos. Y, en último lugar, acceso al transporte urbano en la ciudad de Badajoz por parte de nuestros agentes de nuevo ingreso. Para finalizar, resaltar que este convenio recoge también la creación de una comisión mixta de seguimiento en la que las partes nos vamos a reunir una vez cada 3 meses. Estará integrado tanto por parte de Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil, coordinador de la ASPE, tanto por teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz y responsable en materia de policía local, como por parte del superintendente y de un agente de la policía local. La vigencia del mismo son 4 años y, en función de la práctica, de lo que vaya ocurriendo en la vigencia del mismo, pues seguramente vayamos adaptándola a la realidad. Como digo, es una noticia muy importante en base a la trayectoria y los antecedentes que veníamos lamentando y, por tanto, hoy creo que nuestro cuerpo de la policía local tiene un instrumento que aporta seguridad jurídica para los mismos y que aporta algo muy importante, que es la garantía de obtener una formación, la formación que merecen de cara a su formación práctica, que pueda serle útil en su desarrollo de la actividad policial de manera diaria. Muchísimas gracias y cedo la palabra al alcalde de la ciudad de Badajoz y luego, si les parece bien, quedo a disposición para contestar las preguntas que entiendan oportunas. Bueno, muy buenos días a todos. Saludar, por supuesto, y agradecer la firma de este convenio al consejero, también al secretario general, a teniente alcalde, coordinadora y también director en la ASPEX. Bueno, hoy ponemos, no voy a desgranar el convenio, ya lo ha hecho el consejero y lo ha hecho muy bien, y hoy lo que ponemos es fin a un periodo de anomalía, ¿no?, en la que es verdad que la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz no han realizado formaciones conjuntas ni prácticas conjuntas en el entorno de la ciudad, tal y como era costumbre, tal y como ha sucedido durante muchos años. Hoy ponemos fin a ese periodo, situación que agradecemos porque supone una muestra de confianza mutua, confianza del Ayuntamiento de Badajoz y de su cuerpo de policía local en las capacidades formativas y en las capacidades de poder sumar a la ciudad que tiene la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y, por supuesto, una confianza amplia de la ASPEX en nuestro ayuntamiento, en nuestro cuerpo de policía local, porque confía en la capacitación, confía en la formación y confía seguramente en el buen desempeño de todos y cada uno de los tutores y de los instructores que van a participar en los procesos formativos que va a aportar el Ayuntamiento de Badajoz a esta nueva etapa. Como decía, era algo que se echaba de menos, era algo que había sucedido siempre. Todos los que somos y hemos crecido en Badajoz veíamos cómo cada año, coincidiendo con los periodos de prácticas en las calles, nuestras calles en Badajoz se poblaban de policías en práctica, convivíamos y compartíamos ese periodo con ellos y desde hace ya mucho tiempo eso no había sido posible. Ahora corregimos, como decía, esa anomalía, fruto de la interlocución, fruto de la confianza, fruto de la visión conjunta en mejorar las capacidades formativas tanto de los agentes que se están formando en su ingreso en el cuerpo en las diferentes policías locales de Extremadura, como aquellos mandos policiales que quieren seguir especializándose, que quieren seguir mejorando y conociendo nuevas herramientas para el mejor desempeño de su función y de su trabajo. Por tanto, el agradecimiento por mi parte, a título particular y en nombre del conjunto del Ayuntamiento de Badajoz, a la Academia de Seguridad Pública, a la Consejería de Presidencia y, por supuesto, al conjunto de la Junta de Extremadura por hacer posible retomar esta nueva colaboración y, por supuesto, ponernos a disposición de todos y cada uno de los miembros de la ASPEX para poder desarrollar en los futuros años, en estos 4 años que vienen adelante, todas y cada una de las labores formativas que se planteen en un inicio. Tenemos un gran cuerpo policial, tenemos unos grandes mandos y grandes instructores policiales y los ponemos a disposición del conjunto de las policías locales de Extremadura. Así que, por mi parte, nada más, agradecer una vez más la invitación y el poder presentar y firmar este convenio en esta sede de presidencia de la Junta de Extremadura y, como siempre, poner a la ciudad de Badajoz y todas sus capacidades a disposición para el conjunto de Extremadura. Muchas gracias.
Sí, sí. Alcalde. Bueno, eso dependerá de las peticiones que se realicen por parte de la academia. Claro. No se establece un número a priori, sino en función de las necesidades de nuestros cursos formativos y, por tanto, lo que establece es un periodo previo de aviso a la hora de demandar lo que necesita la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Me parece que son 10 días, viene recogido en el convenio y de lo que se trata no es del cumplimiento rígido, sino que se pueda organizar el Cuerpo de Policía Local de Badajoz y la Academia no demande de manera precipitada. Por tanto, en base al diálogo entre las partes, sin ningún tipo de problema. Aproximadamente 6 meses. 4 meses lo que viene siendo la formación teórica, mes y algo en formación práctica. Pues los que seamos capaces de formar teniendo en cuenta las limitaciones de la academia. ¿Qué quiere decir esto? Que si por nosotros fuera, formaríamos a 200 al año. Ahora hemos formado a 60, ¿cuánto han sido? 30 y algo. Nos vamos a llegar a juntar en este año con 105, 110. Con lo cual vamos a tener ya ahí una limitación de espacio en la academia. Cuando las cosas funcionan, cuando la Administración decide que ha llegado el momento de poner fin a lo que venía sucediendo y que tenemos que sacar y tenemos que dotar de policía local a nuestros ayuntamientos, ¿qué es lo que nos demandan los municipios? Que agilicemos los procesos, pues ocurren estas cosas. Se nos junta un curso con otro, de tal manera que vamos a tener esos 110 alumnos, pues tendremos que adoptar medidas excepcionales de cara a la residencia, al internamiento de esos alumnos en la Academia de Seguridad Pública para poder formarlos a todos a la vez, porque evidentemente 110 no caben en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y habrá que tomar alguna medida excepcional que nos permita que no vaya en detrimento de su formación, puedan formarse todos a la vez y dotar a nuestros municipios de la seguridad que nos demandan los propios municipios. Bueno, la principal novedad es que las cosas funcionen y como esto parece lo normal, yo insisto, no es lo normal, porque nosotros nos encontramos en la Academia de Seguridad Pública que en el año 2023 se llevaron a cabo 3 acciones formativas, en el año 2022 se llevaron a cabo 25 acciones formativas. Nosotros, como novedad, que por primera vez en la Junta de Extremadura se van a poner a disposición 76 acciones formativas. Pasar de 3 en el 2023 a 76 en el 2024, sin duda alguna, es no solo una novedad, sino un hito que es gracias a todos los trabajadores de la Secretaría General de Interior, de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que nos están acompañando en este proceso. Esto no es un logro del Gobierno de la Junta de Extremadura. Esto es un trabajo diario de los trabajadores de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil y de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que han entendido que había que poner fin a esta dejadez, a estas manos caídas y había que poner a disposición acciones formativas novedosas. Dentro de las acciones formativas, si ya es una novedad las 76, dentro de esas acciones formativas, evidentemente tenemos acciones hasta con medios telemáticos que nunca se habían puesto a disposición de nuestros agentes policiales, como puede ser la visualización de escenarios en 3D, en fin, en definitiva, para bomberos, para protección civil, para policía local, es un amplio programa de formación que, si queréis, os pasamos el detalle sin ningún tipo de problema. No recuerdo exactamente. Sí, pero suele ser 6, 7. Ahora mismo todavía desarrollándose, por eso decimos que hasta
Efectivamente, va por bloques, os pasamos toda la información y seguimos además, a pesar de que ya hemos presentado el plan formativo del 2024, en el día de ayer tuvimos también una reunión con una posible empresa que nos puede proporcionar escenarios también bastante novedosos, la reconstrucción de accidentes, la reconstrucción de hechos criminales, en las que poder aportar luego a los jueces mejores medios para tomar sus decisiones. Es decir, hemos presentado un plan de formación, pero seguimos ya trabajando en el siguiente. Esto no para y el compromiso de la Junta de Extremadura con la seguridad es evidente. Y yo insisto, es que es algo que los ayuntamientos nos demandan, que sigamos aportando formación, especialización, que el mundo va muy rápido. Hay gente en las sociedades pues, que evidentemente tienen mejores medios que las administraciones públicas y es nuestro deber intentar estar a la misma altura que quienes cometen esos hechos delictivos. Desde el 2018 el convenio está caducado. Eso ha supuesto que en la ciudad de Badajoz no haya habido ninguna formación práctica de los alumnos. No se han visto ningún alumno por las calles de la ciudad de Badajoz en esos eventos que todos los vemos, carnavales, navidades, no lo ha habido. Y ha habido alguna formación puntual en la ciudad de Cáceres y en la ciudad de Mérida. Puntual, con únicamente las 2 promociones que salieron en el año 22. En el año 23, nada. La nuestra de... Pues hoy ya sí. De hecho, es que abrimos el plazo de prescripción y ya se habían superado el número de matriculaciones posibles. Por tanto, la posibilidad de éxito era del 100% porque ya estaba todo cubierto. Tengo que recordar que la formación práctica se hace en ciudades como la de Badajoz. Iremos explorando también nuevas vías, pero tienen que ser en ciudades grandes porque es evidente que en municipios más pequeños, de menor población, no tienen acceso a hacer práctica en entornos o en circunstancias que sí se producen en unas ciudades como pueda ser Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, etcétera. Lo que hacen, pues, es evidente que cortes de tráfico, regulación del tráfico, asistencia a eventos masificados como puedan ser los carnavales, regulación en el caso de las cabalgatas en Reyes, si se produce alguna intervención policial en hechos como puedan ser domicilios, pues acompañan, evidentemente dentro de las limitaciones que tiene un alumno que todavía no es policía. Pero sí es verdad que tienen acceso a todas las actuaciones policiales que tenga el cuerpo de la Policía Local de Badajoz, que son muchas, que son muy variadas y que es lo que diferencia de no hacer las prácticas en municipios más pequeños donde únicamente, y nos lo dicen los propios alumnos, pues solo tienen acceso a cuestiones menores de cortes de calles y alguna pelea que otra, hablando en términos más normales. Entonces, en la ciudad de Badajoz, como digo, tienen acceso a una gran casuística que les permite formarse adecuadamente. Sí. Instructor. Un tutor. Un tutor. Bueno, sí, obviamente, porque al final es un convenio de colaboración que se firma desde el propio Cuerpo de Policía Local de Badajoz con la Academia de Seguridad Pública. Y obviamente esas colaboraciones, aunque no hayan sido vía convenio, siempre a petición, pues nosotros siempre hemos puesto los medios materiales y humanos que se nos han requerido a disposición no solo de la Academia, sino también de otros ayuntamientos
cuando así lo han pedido y lo han solicitado. Nosotros, como cuerpo policial, tenemos nuestra propia formación, una formación que ha ido permitiendo que nuestros agentes y nuestros mandos, creo honestamente, que tengan una formación amplia y muy valorada en el conjunto de las policías locales de Extremadura, y por tanto lo que ahora hacemos es ponernos a su disposición para poder tutorizarlos, para poder acompañarlos y para que puedan tener su primera experiencia policial de la mano del Cuerpo de Policía Local de Badajoz, como siempre se había hecho, hasta que, por desgracia, en el año 2018 este convenio pierde vigor y, por tanto, no se realizan esas actividades formativas en el entorno de la ciudad. Así es que lo que hacemos es recuperar no solo una tradición, sino uno de los grandes santos y señas de la Policía Local de Badajoz, que es acompañar a los nuevos agentes en Extremadura en su periodo formativo. En este momento, únicamente con la ciudad de Badajoz. Estamos trabajando ya en abrir únicamente el aspecto de tutorizar las prácticas a las ciudades de Cáceres, Mérida, por una cuestión también de cercanía. No podemos ir más allá, puesto que supondría montar a los alumnos en un autobús, perder 2 horas para arriba, 2 horas para abajo. Con lo cual hay que ser consciente de que la formación tiene que entrar dentro también de su jornada de formación y no tenerlos más de media jornada montados en un autobús. Por tanto, limitación en cuanto a la distancia recorrida, que nos permite poder estudiar la posibilidad de llevarlos en cuestiones puntuales a la ciudad de Cáceres y a la ciudad de Mérida. Sí. Bueno. Nosotros estamos trabajando en un acuerdo que englobe al conjunto de los trabajadores municipales allí donde nosotros podamos. Es decir, esto no es un acuerdo sectorial, ni es un acuerdo particular, ni es un acuerdo por colectivo. Esto es una propuesta que la Administración quiere y va a lanzar al conjunto de los trabajadores municipales en estos días. El otro día lo comentaba, ¿no? El ánimo, el interés y el trabajo que desarrolla este ayuntamiento y esta corporación, en este caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, es para intentar prestar mejores servicios y luego también para poder llegar al mayor número de trabajadores posibles dentro de las limitaciones tanto presupuestarias como legales que tenemos. En este sentido, nosotros hemos planteado una serie de propuestas, las vamos a plantear, las vamos a llevar a la Mesa General de Negociación y espero que sean aprobadas en los próximos días, próximas semanas. En todo caso, ya anuncio, nosotros vamos a hacer esa propuesta, vamos a continuar adelante con esa propuesta porque entendemos que va a ser buena, que va a mejorar las condiciones de trabajo de un gran número de trabajadores municipales, insisto, no circunscritos a ningún colectivo en concreto, sino en general, y ese es el ánimo que tenemos, el seguir mejorando la prestación de los servicios públicos a través de mejoras retributivas de los empleados municipales. Pero yo soy optimista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.